Vamos a hablar con la autora de un libro que se llama Teatro y Frontera, cruces y desplazamientos geográficos y culturales durante el romanticismo rioplatense. Un libro que propone un estudio sobre las producciones dramáticas pertenecientes a un movimiento histórico, el movimiento romántico del Río de la Plata, que obviamente fueron realizadas durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas en la Argentina. Lía Noguera es la autora de este libro que se está presentando esta semana y bueno, ha tenido la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Lía, buenas tardes, Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Juan, muy bien, ¿vos? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, por suerte, gracias por la entrevista y por difundir un poco el libro. Presentando este libro tan particular, ¿no? ¿Cómo lo gestaste este libro, Lía? Mira, es parte de mi investigación del doctorado que yo hice en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y la publicación es el resultado de la investigación que hice, que bueno, me concentré en las obras de teatro que se produjeron y que se realizaron durante el gobierno de Rosas, que es el periodo que abarca 1837-1857. Hola Lía, Ana Clara te saluda. Hola Ana Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos lo que nos puedas adelantar, obviamente, sobre cómo era el teatro en la época de Rosas. Bueno, pregunta amplia, pero bueno, básicamente la mayoría de las obras, yo trabajé con casi 20 obras que se realizaron en ese momento y la mayoría de ellas son opositoras al gobierno de Rosas. La mayoría de esas obras en realidad aparecen como denuncias políticas del gobierno que se entendía casi como una dictadura en ese momento, y 3 de esas obras son solamente aquellas que hablan a favor del gobierno de Rosas. Estas obras no se publicaron, no se estrenaron en Buenos Aires, sino que casi en su totalidad se escribieron y se hicieron durante el exilio de muchos de estos intelectuales, la mayoría en Montevideo, algunas en Chile y otras en Brasil, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente no pude reconstruir mucho lo que es las puestas en escenas, pero sí los textos, ya que se publicaron en el siglo XX, más o menos a mediados del siglo XX, por el Instituto Ricardo Rojas, y 3 de las obras que hablaban a favor de Rosas, es decir, que defendían su gobierno, sus formas de gobernar y demás, las encontramos en manuscritos. El año pasado las publicamos junto con mi director de tesis y mediante un estudio preliminar, y bueno, lo interesante de esas puestas es que reflejan el ideario rosista en oposición a lo que creía la generación del 37, que para que tengan una idea es el pensamiento de Sarmiento y Alberdi, que obviamente no estaban en favor del gobierno que pretendía Rosas, ¿sí? Si para uno la idea era un gobierno federal, como era el de Juan Manuel de Rosas, los opositores pretendían un gobierno más europeizante, ¿sí? Es decir, que lo político jugaba un papel muy importante en el teatro en esta época. Absolutamente. La idea del teatro, nosotros consideramos en las investigaciones teatrales que en realidad el teatro está íntimamente relacionado con la política. Por lo tanto era una especie de manifiesto político, y en ese momento no hablamos de campo teatral, sino que la política estaba el teatro estaba al servicio de lo que querían expresar políticamente. ¿Qué es lo que más te apasiona del teatro de esa época, de ese periodo en la historia del teatro rioplatense? Y mira, yo empecé a investigar este teatro a partir primero de la literatura, ¿sí? Que me interesaba mucho, sobre todo en la época de lo que es el Matadero, la Cautiva, y a partir de ese interés, y sobre todo siempre tenía como una idea de hecho se llama el libro así, las representaciones de la frontera, ¿sí? En ese momento lo que está jugando en todo momento es la articulación entre qué es la civilización y qué es la barbarie, para uno o para otros. Entonces, a partir de ese tema, que es un tema bastante investigado desde la literatura, me interesaba pensar, bueno, si hay una civilización y una barbarie, hay algo que está delimitando estos dos espacios, que no son solo geográficos, sino que también son culturales. Entonces, bueno,
cómo aparecía esto pensado en el teatro, que no había sido tan estudiado como si lo habían sido estudiado en la literatura. Después la relación íntima que tenía con la política, con la sociedad, y fue por eso que me empecé a meter, investigar, y también, bueno, a mí particularmente me gusta hacer mucha tarea de archivos, y en este caso cuando trabajamos con el siglo XIX, mucha de la información está en archivos que quizás no fueron tan transitados, también la motivación de quizás encontrar obras que estaban perdidas o que no fueron publicadas, para mí es súper interesante y me hace moverme más para ver qué encuentro, y sobre todo también poder leer todas estas obras y todos estos pensamientos desde la actualidad, porque muchos de las investigaciones también se hicieron hace bastante tiempo, entonces bueno, tratar de relacionarlo con lo que está pasando desde otros estudios, desde la historia o desde el revisionismo histórico, y reposicionar este teatro y que no quede solamente como un documento más. Lía, yo pensaba un poquito, hablabas de esta generación del 37 que por ahí es conocida, que la integraba Alberdi, Mármol, Mitre, entre otros, pero también vos en ese libro hablás de los intelectuales rosistas como es Pedro Lacasa y Alberto Larroque, que no son tan conocidos dentro de la historia. ¿Qué nos podés por ahí contar un poquito de ellos? Mira, mucha información tampoco hay, porque la verdad que esto es bastante contradictorio, porque bueno, el rosismo fue un aparato ideológico muy interesante y además consistente en cuanto a la reproducción de su ideario, en documentos y demás, y lo que es el teatro, de hecho no estaban publicadas estas obras, no hubo una preocupación por su cuidado, ¿sí? En el caso de uno de estos intelectuales era médico, y no sabemos bien cómo llega al teatro, pero escribe estas obras, ¿sí? Lo que tenemos básicamente más de estos autores es el texto producido, más que tanto su biografía, ¿sí? Parecería como que azarosamente llegaron a escribir teatro, y de hecho después no aparecen muchos documentos sobre qué hicieron posteriormente y demás, ¿sí? Lo interesante de estas tres obras que hablo en el libro es esta idea de posicionar a Rosas en un lugar absolutamente positivo, ¿sí? De hecho hay una de las obras que se llama El entierro de Urquiza, que se escribe unos meses antes de que en realidad Rosas perdiese la batalla ante Urquiza, y ahí se imagina una derrota, la derrota de Urquiza. Bueno, no quiero contar la obra porque está bueno que la lean, pero sí un final absolutamente fatídico, ¿sí? Algo que sucede de manera inversa realmente. No sé si contesté un poco la pregunta, pero en sí muchos de estos intelectuales de manera biográfica al menos no pude reconstruir muchos registros, sino solamente las obras. Obviamente uno te escucha y se nota la pasión y el amor por el teatro que transmitís. Contanos un poco cómo surge ese amor por el teatro en vos y cómo te fuiste formando para poder llegar a escribir este libro y poder dedicarte así tan de lleno y con tanto conocimiento al teatro. Mira, fue un poco de manera azarosa. Bueno, yo estudié la carrera de letras en la UBA, y en la carrera de letras mucho de teatro no vemos, pero al final de la carrera sí podemos elegir ciertos seminarios, y por la orientación que yo estaba siguiendo, quería ver otras disciplinas. Entonces bueno, había un seminario sobre teatro, sobre teoría del actor, y dije, bueno, a ver qué es esto, y más que nada una amiga que le interesaba mucho el teatro, estudiaba actuación y demás, me dice, vamos a hacer este seminario. Bueno, está bien. Y empecé así como, ya te digo, de manera azarosa a conocer un poco más sobre el teatro. Puse este seminario que lo dictaba Osvaldo Pelletieri, que fue un gran investigador de la historia del teatro argentino, que fue en principio mi director del doctorado. Terminé la facultad y él me invitó, él era el director del grupo de investigación del trabajo actualmente, que es el GTA, y me invitó a formar parte de este grupo,
Y ahí empecé a relacionarme no solamente con el teatro actual, sino a tratar de relacionar, bueno, mi formación de letras, mis gustos y demás, para ir descubriendo qué pasaba en el teatro. Así que bueno, fue así que empecé con unas becas de investigación para hacer el doctorado, primero con Agencia de Promoción Científica, luego con el CONICET, y hice una maestría en cine y teatro en la UBA también, y después en el 2013 fue que me doctoré en teoría y historia del teatro, teoría y análisis, perdón, es complicado el título, teoría e historia de las artes en la UBA, que bueno, Pelletieri ya no fue mi director porque falleció, sino que fue Martín Rodríguez, que también investigó parte de esta historia. Así que, y mientras tanto me iba formando en el teatro actual, un poco en cine también, pero sobre todo en teatro, y bueno, y después de defender la tesis me puse en movimiento para poder difundir un poco esta investigación, las obras sobre todo también, y bueno, actualmente yo sigo siendo becaria del CONICET y sigo trabajando teatro. Ahora me dedico a estudiar la gauchesca, que sería a fines del siglo XIX, y mientras tanto en paralelo, bueno, doy clases en la Universidad Nacional de las Artes sobre teatro latinoamericano contemporáneo, doy talleres de crítica también, y trabajamos la cartelera porteña actual, así que bueno, como digo siempre, lo mío es puro teatro. Le contamos a la gente que Elia es una excelente profesora. Yo fui alumna de ella en crítica teatral en el Teatro San Martín. Contanos, ¿qué te genera a vos el poder transmitir este interés por el teatro a través de la enseñanza? Es un placer muy grande. La verdad que también, bueno, yo estaba muy acostumbrada al ritmo de clases en letras, que es absolutamente diferente a lo que es dar clases en, por ejemplo, la Universidad Nacional de las Artes, con chicos que están estudiando para ser actores, directores, iluminadores, profesores de teatro. El ritmo es otro, las energías son distintas y eso te potencia mucho. Hay mucho nivel de demanda, de querer saber. Ellos obviamente están apasionados por lo que hace, y eso a uno como docente también le dan ganas de brindar más información, de estimularlos. Obviamente a veces se hace un poco difícil, pero la verdad es que el placer es muy grande. Y bueno, el año pasado empecé también a trabajar con los talleres de crítica, que es otro perfil de los estudiantes que vienen porque aman ver teatro y tener ganas de decir, bueno, poner lenguaje quizás a lo que uno está viendo, o poder escribir, y hacemos críticas. Gracias por lo excelente docente. Vos eres una fantástica estudiante. Y eso da mucho placer. En los talleres de crítica me emociona ver cómo se va adquiriendo mucho lenguaje de lo teatral, cómo van mejorando y cómo van produciendo textos que es increíble, y dan muchísimas ganas de seguir investigando y generando más cosas para las clases. De hecho, bueno, recién vengo de la clase de los sábados y es fantástico. El público, los estudiantes son algunos más grandes que vienen de otras disciplinas, otros, entonces nos vamos nutriendo de diferentes experiencias de cómo vemos el teatro, y eso me gusta muchísimo. Lía, presentás este libro en el Centro Cultural Paco Urondo, ¿verdad? Exactamente, el viernes que viene a las 19:30 en el Paco Urondo, que lo va a presentar Laura Mogliani, que también es investigadora de teatro y ya es especialista en teatro y circo también, y va a haber unas escenas de una obra de teatro. Es una versión del Gigante Amapola, una obra que escribió Juan Bautista Alberdi en el periodo que yo trabajé. Si no lo estoy diciendo mal, creo que en 1838 la obra de Juan Bautista Alberdi, y Juan Cruz Fornone hizo el año pasado una versión que se llama Magoff, así que lo hizo en el marco de unas becas de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes. Entonces, bueno, le pedí si podía hacer unas escenas también, no solo para que quede presentado el libro, sino también para conocer un poco más de lo que fue ese teatro, y unos amigos van a cantar un poco de música de la época, van a tocar. Entrada libre y gratuita para cualquiera de los oyentes que quiera ir, ¿verdad?
absolutamente entrada libre y gratuita, así que los esperamos y espero que pueda leer el libro y nada, y cualquier duda, consulta, interés que haya por el teatro, bienvenido sea. Estamos hablando con Lía Noguera, doctora en Historia, licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros de los tantísimos títulos que tiene, autora de este libro Teatro y Frontera, Cruces y Desplazamientos Geográficos y Culturales durante el Romanticismo Platense, que se va a presentar este viernes 9 de junio, 19:30 horas, en el Centro Cultural Paco Urondo, y obviamente vos que estás del otro lado, estás más que invitado a esta presentación que va a tener como escenario esto: el Teatro de la Frontera, los cruces, desplazamientos geográficos y culturales durante el Romanticismo Platense, y una parte de la historia tan interesante como lo es la época rosista, ¿no? Una época que apasiona a tantos de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Lía, por este contacto con Yo Quiero Verte. Muchísimas gracias a ustedes, un placer escucharlos y cuando quieran cuentan conmigo. Sí, muchísimas gracias. Y muchas felicitaciones por este libro. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos estamos viendo. Hasta siempre. Pasaba Lía Noguera contándonos un poquito sobre este libro que va a hablar sobre el teatro en la época rosista, nada más y nada menos. Así que te invitamos viernes 9 de junio, 19:30 horas. Podés ir al Centro Cultural Paco Urondo. Esto es 25 de mayo 201 en plena Capital Federal.